Entonces, nosotros tenemos dos actores fundamentales de la globalización, que son las multinacionales productivas y las multinacionales financieras. Y uno diría que si uno quiere entender todo lo que pasa, esta es una llave interpretativa importante, preguntarse quién está detrás de algún cambio. Y va a encontrar o un banco gigantesco, o un fondo de inversión descomunal, o multinacionales de diversa índole. Digo, esto es más importante, digo, para nosotros que muchos fuimos formados en una visión más vinculada a la existencia de estados nacionales, y que los estados, y pensábamos la política y las relaciones internacionales en términos de estados. No es que los estados hayan desaparecido de ninguna forma, pero sí que hay un cambio muy importante en el sentido de que hay predominancia en este momento de lógicas financieras y lógicas corporativas, incluso sobre las lógicas estatales. Y donde se está expresando esto es en el estado más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, donde está apareciendo la tensión entre los intereses corporativos y los intereses de la población de los Estados Unidos, que en alguna época estaban muy asociados, y se podía decir, bueno, lo que le importa a General Motors o lo que le sirve a General Motors le sirve a Estados Unidos, o viceversa. Esto cambió dramáticamente y hoy está muy discutido adentro de Estados Unidos si se puede hablar de una identificación entre los intereses de las corporaciones norteamericanas y los intereses generales del pueblo norteamericano, y tanto a derecha como a izquierda han aparecido cuestionamientos. Hay un gran malestar en Estados Unidos en relación al comportamiento de las corporaciones norteamericanas, aunque nosotros desde la periferia tenderíamos a identificar esos intereses, a pensar que son lo mismo. No son lo mismo. En ese sentido, y anticipándome un poquito, pero no quiero dejar de señalarlo, prefiero repetirlo 2 veces y no salteármelo, es muy importante entender que los dos enormes tratados internacionales que se están negociando en este momento, por suerte no estamos nosotros los argentinos, pero hay un tratado que se está cocinando en el área Pacífico, y hay otro tratado entre los Estados Unidos y los europeos, que no son exactamente tratados de libre comercio, son tratados de inversiones, que tienen 2 objetivos primordiales. Primero, el objetivo geopolítico de aislar a China. China queda fuera de todo esto. Segunda cuestión, y que me parece muy importante, consagran la preponderancia de los intereses de las corporaciones sobre los estados, incluso el estado norteamericano, incluso el estado canadiense, incluso el estado japonés. Por suerte hay resistencia, hay malestar, hay denuncia en relación a estas cosas, pero un punto nuevo que no teníamos hasta ahora y que es realmente espantoso, es que cualquier corporación multinacional que se sienta afectada en sus intereses puede hacerle juicio al Estado que sea, ganárselo y obligarlo a indemnizarla por todos los perjuicios económicos que le puede haber causado por haber tomado alguna medida determinada, en defensa de la naturaleza, en defensa de la salud pública o de los trabajadores o de lo que sea. Esto es nuevo porque los que estudiamos relaciones internacionales fuimos formados en la idea de que no hay actor en el mundo superior al Estado. Por supuesto que hay estados y estados, pero el Estado es el máximo actor soberano del orden internacional. Bueno, hay novedades. Hay novedades. Aparecen las corporaciones de igual a igual. Esto hay que tomar nota de esto, hay que pensarlo, hay que ver qué significa, porque genera una tensión formidable y nos hace formular una pregunta en relación a qué orden internacional va a garantizar o sostener este tipo de derechos, entre comillas, de las corporaciones frente a los estados. A ver, voy a inventar un caso. Supongamos una corporación vietnamita
que Vietnam está entrando al Tratado Transpacífico. Le hace un juicio al Estado norteamericano, se lo gana, y entonces ¿quién le va a imponer al Estado norteamericano indemnizar a la corporación vietnamita por el perjuicio que le causó alguna regulación del Estado norteamericano? Es novedoso, pasará, no pasará, es una gran intriga, pero digamos, esto es nuevo y está implícito en estos nuevos tratados, que, insisto, consagran la preponderancia de los intereses de las corporaciones sobre los estados y sobre las sociedades. ¿El TIADI es un ejemplo de esto? ¿El TIADI es un ejemplo de esto? No lo metería en este mismo paquete de tratados. No lo metería. Bueno, yo aquí quisiera introducir lo que para mí son, digamos, 4 grandes transformaciones para sistematizar un poco esto que venimos diciendo, que para ponerle alguna fecha, ustedes saben que periodizar en historia es complicado y las cosas son procesos y no pasan un día solo, pero para decir algo, hay muchas de estas tendencias que arrancaron claramente en la gestión de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Hay un cambio, hay un quiebre ahí con claramente el mundo de la posguerra y entramos en otro planeta claramente diferente. Desde la gestión Reagan para acá se pueden observar 4 grandes cambios que son universales, son planetarios, que vale la pena tenerlos bien claramente observados. El primero, y vale la pena traer una pequeña rememoración histórica también para pensar en qué anda el macrismo. Reagan va a representar el abandono en el Partido Republicano. Los demócratas y los republicanos hasta Reagan todos eran keynesianos, todos eran keynesianos, un poco más conservadores, un poco más distribucionistas, todos eran keynesianos. Con Reagan se rompe eso y empieza otra cosa, y después los demócratas y los republicanos van a hacer otra cosa, no van a ser más keynesianos. Reagan, entre las cosas que traía, aparte de decir que la Unión Soviética era el imperio del mal, era un programa de lucha contra los trabajadores norteamericanos. Había que quebrar la resistencia de los trabajadores norteamericanos a la baja de sueldo, la flexibilización, etcétera, etcétera. Cuando uno ve las estadísticas laborales de los Estados Unidos, la cantidad de conflictos, Reagan quiebra dramáticamente la estadística y hace bajar la conflictividad laboral norteamericana casi a 0. Recién en los últimos años eso empieza a levantar un poquito, pero después de casi 3 décadas de salario real congelado en los Estados Unidos. En términos de cuánto aumentó realmente el salario real, muy poco, en 30 años. Lo interesante es que Reagan tiene una primera confrontación que es con los controladores aéreos de los Estados Unidos. Estados Unidos usa muchísimo el transporte aéreo. El sindicato agrupaba unos 15.000 trabajadores que le declaran una huelga, como se usaba hacer en Estados Unidos, por demandas salariales y de mejoras laborales. La reacción de Reagan es despedirlos a todos. Despide 15.000 trabajadores, todos los controles aéreos de los Estados Unidos, a la calle, y disuelve el sindicato. Encontró un resquicio, una ley que le permitía, si un empleado público no se presentaba durante 3 días a su puesto de trabajo, se lo podía echar. Los echó a todos. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se arregló? Bueno, trajo personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, controladores aéreos militares, trajo a los jubilados, los controladores aéreos jubilados y también aprendices de controladores aéreos, y puso una red que no alcanzaba a cubrir todo el territorio norteamericano, pero servía para que los grandes aeropuertos más o menos funcionaran. Y después había que esperar a que la gente empezara a volver de una con la cabeza agacha al puesto de trabajo, diciendo, bueno, yo quiero trabajar, bueno, vos individualmente. Y así fue retomando y reacomodando, aparte del personal despedido,
y quebró una de las huelgas más importantes. Uno diría, ¿tienen cómo agarrarlo al gobierno norteamericano? Bueno, usó a las Fuerzas Armadas y otros mecanismos para quebrar la huelga, y a partir de ahí todo el sindicalismo norteamericano supo que no estaba tratando con los gobiernos de antes, que cuidaban el empleo y los puestos de trabajo, sino que era otro tipo de gente. Thatcher hizo lo mismo en Inglaterra con una huelga minera muy importante, y es evidente que esa es una marca de origen de toda gestión neoliberal, tener una confrontación y quebrar alguna resistencia social importante. En nuestro país el pseudo Thatcher argentino fue Menem, con esa famosa expresión, ramal que para, ramal que cierra. Es como si Reagan hubiera dicho aeropuerto que para, aeropuerto que cierra. Es una burrada infinita, pero bueno, era el thatcherismo local que teníamos. Entonces, ese me parece que es uno de los primeros elementos muy importantes para considerar este periodo histórico a nivel global, que es desde los estados, desde los gobiernos neoliberales, se va a promover una pérdida de poder del trabajo en relación al capital. Primero va a haber una confrontación política, pero después directamente se van a cambiar las condiciones de funcionamiento del mercado mundial de tal forma que todo el tiempo los trabajadores estén sometidos a una amenaza, no solamente local, sino internacional. No solamente local, sino internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que este famoso asunto del libre comercio va a permitir que las patronales de todo el planeta amenacen a sus propios trabajadores con la importación de productos de algún otro lado donde los trabajadores ganan menos. Así que o aceptan peores condiciones o a la calle. Y acá va a jugar un rol extraordinario, lo tenemos que decir con toda claridad, China va a ser en el planeta en los últimos 20 años el gran instrumento de disciplinamiento de los trabajadores occidentales, porque va a servir para amenazar a todos los trabajadores, a los europeos, a los norteamericanos, a los latinoamericanos, a los de Europa del Este, a los del sudeste asiático, que o aceptan condiciones a la baja o son arrasados. Listo. Lo de China va a ser una jugada extraordinaria del capitalismo global, porque va a ser un lugar remoto, lejano, controlado por una dictadura y con condiciones laborales malas y con salarios peores, desde el cual se va a disciplinar a todo el resto del planeta gracias al libre comercio. Es decir, no se hace pelear a trabajadores, no necesito importar trabajadores extranjeros, con importar mercancías alcanza para hacer poner de rodillas a los trabajadores locales, con el expediente del desempleo.